¿Ya? Ahora, continuamos, el tercero. ¿Puedo reunirme solo y cuando la profesión me lo permita? Es la pregunta. Hasta nos hace una pregunta. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Reunirme para crecer espiritualmente es un mandamiento. Hebreos 10:25. Es un texto, creo que hasta de memoria, creo lo sabemos, ¿no? 10:25. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veréis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, es un mandamiento. No dejando de congregarnos. Y antes de eso, el 24 dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor. Nosotros, si tenemos amor, vamos a ser sufridos. Y también una de esas buenas obras es reuniéndonos. O sea, si nosotros nos reunimos, hacemos una buena obra y sufrimos por Dios, nos sacrificamos con el propósito de honrarle a Él, porque Él se merece. Ya. También es un mandamiento, o sea, aquí no hay que decir, por ejemplo, será bueno, tal vez me reúno, bueno, voy a faltar en el mes, me reúno 4, voy a faltar 1, hago un promedio, o la mitad y la mitad falto. No, es un mandamiento, sino cómo usted crece espiritualmente. Ya. En lo posible sacrificar la profesión para agradar a Dios. ¿Qué nos dice Marcos 9:45? Marcos 9:45. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, teniendo 2 pies, Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya, por ejemplo aquí, hay algo que es muy difícil. Por ejemplo, ya yo en este caso, como cristiano, estaría mal si yo escojo una carrera como les decía la anteriormente mencionada, ¿no? Y bueno, y trato de agradar a Dios. Va a ser un estorbo para mi vida, ¿no es cierto? Me va a impedir crecer espiritualmente y todo eso. Pero la otra parte, una persona que ingresó a Cristo, ya con su profesión, como decir policía, ya le hablaba de la palabra de Dios, y esta persona, yo en mi parecer no le digo que renuncie, pero lo que sí nos da el principio de que él tiene que hacer lo mejor, tiene que dar lo mejor con el propósito de agradar a Dios, o sea, dar lo mejor con el propósito de agradarle solo a Dios, e incluso a costa de si le cuesta su trabajo. Incluso dice, ¿sabe qué pone? No me impide reunirme el trabajo que estoy realizando, gano muy bien, no me permite reunirme sábados y domingos, entonces sacrifico, digo, ¿sabe qué? Dios, guíame, dame otro trabajo aunque sea, pero yo he conocido de que no debo faltar a la iglesia, y sé muy bien, y si lo hago, yo sé que Dios le va a bendecir, le va a dar un trabajo aunque sea humilde, pero donde usted pueda pasar con su familia, pueda incluso asistir a la iglesia. Entonces es importante, incluso como le digo, ese es el sacrificio que nos habla aquí. Si dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor que te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies sea arrojado al infierno. ¿Cómo es otra manera? Digamos un ejemplo que podemos aplicar. Si por ejemplo yo estoy más preocupado el domingo en el fútbol y es algo que no me permite concentrarme en las cosas de Dios, y digo, no, este pie, el que hago los goles, entonces voy a sacrificarme, eso que me estorba, voy a hacer que quitarlo de mi vida. El fútbol lo dejo aparte, hasta segunda orden, y busco lo espiritual. Entonces esa es la manera, por ejemplo, como nos dice aquí, dejar, incluso quédate cojo, como nos dice aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro ejemplo, una persona que, como le decía en este caso, cobrador de impuestos, una persona que está a cargo de una tesorería, o donde haya mucho dinero, y está ahí la tentación, y que quiero cogerme el dinerito de más y todo eso. Entonces incluso hasta el sacrificio de eso, de que me estorba, físicamente no me voy a cortar, pero incluso soy capaz hasta de renunciar con el fin de agradar a Dios. Digo, no, esto me está estorbando, sabe que eso no es para mí. Gracias, porque ahí me está la tentación ahí de cogerme unos centavitos de más. Entonces ciertas cosas así, ¿no? Ya.
Como les decía, ¿no? Otro de los ejemplos en lo posible sacrificar la profesión. Lucas 14, 26 y 27. Casi es paralelo a ese texto. Lucas 14, 26 y 27. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Recordando esto, incluso como le digo, el sacrificar, dejar una carrera, qué duro que es, ¿no? Donde me va muy bien, gano bien, estabilidad, que ya creo que mi cuerpo hasta se ha adaptado ya a ese ritmo, a ese horario, esa monotonía, como se llama así. Entonces, vemos de que, incluso aquí como nos dice que si nosotros nos aborrecemos y buscamos primero a Dios, incluso hasta nuestra propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el esfuerzo del cristiano, ¿no? De hacer ciertos sacrificios, que son muy duros a la final, sí es verdad, pero lastimosamente tenemos que hacer con el propósito de agradar a Dios, porque hemos sido tomados para su milicia. Es algo muy duro, ¿no? Parece que fuera fácil decirlo, pero sentirlo, y esos son los verdaderos, es cargar la cruz, como nos decía en su palabra, ¿no? Nos dice en su palabra. Ya. ¿Cómo contribuye? Otra de las cosas, ¿puedo reunirme solo y cuando la profesión me lo permite? Otro de los literales es, ¿cómo contribuye con las responsabilidades de la iglesia? Un hermano que no pueda reunirse, si tiene responsabilidades con la iglesia. Como les decía, somos miembros del cuerpo. Cada uno, por ejemplo, el hermano contribuye con la oración, el otro hace cantar. O sea, todos nos ayudamos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo contribuye con la responsabilidad si en este caso, por ejemplo, escoge una profesión que no le permite? ¿Cómo? Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya. Aquí también nos habla de que, por ejemplo, digamos, los dones y talentos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, sin desmerecer. Yo sé que hay hermanos que no tienen la vocación, por ejemplo, dice, sabe que yo me esfuerzo, pero no puedo. O sea, no puedo de pronto ya predicar. Ya, pero yo hago mi esfuerzo en lo que Dios me ha dado, el talento, ya. O otros en hacer cantar. Por ejemplo, no todos tienen la misma voz, ¿no? Y entonces, bueno, el uno ya tiene talento de hacer cantar, o hacer orar y todo eso. Ya. Y vemos de que... Y eso es lo que sucede a veces en las iglesias, por ejemplo, de que pasan 10, 20, 30, 40 años y no hay crecimiento. No estamos preparados para la obra, como les decía en un principio, para defender la palabra y enseñar la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, tan indispensables, cada uno de nosotros, ¿no? Tan indispensables de que nosotros tenemos responsabilidades con la iglesia, ¿no? Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ya, aquí, mejor es dar que recibir. Cuando usted, por ejemplo, se prepara y da lo mejor de usted, el esfuerzo, tanto ya sea en las alabanzas, en la oración, en cualquier cosa, en el entusiasmo para que la obra continúe, en todo aspecto, en la predicación, en todo, siendo luces al mundo y
y siendo un buen soldado, defensor de la palabra y todo eso, entonces usted está contribuyendo, incluso hasta económicamente usted puede hacerlo. Por eso le digo que a veces no se necesita mucho para poder hacerlo, se necesita la voluntad, la disposición, e incluso como les digo, la persona que incluso hasta que la que hace orar, la que hace cantar, pensamos que es la de menos, no, hacemos nuestra parte, ese es el talento que Dios nos ha dado y cumplimos con esas responsabilidades. Por eso Dios requiere que mejor demos. Y si nosotros no damos, pasamos unos 20, 30 años y no hay crecimiento, entonces no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿no? ¿De qué manera me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Ya sea en cualquier carrera, como dice Mateo 16:26. Mateo 16:26. Dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Esto tiene relación en cuanto, por ejemplo, digo, a las profesiones que nos pueden ir bien. E incluso ahí puede ver el principio de incluso de olvidarnos de Dios, como nos dice en Deuteronomio también. Por ejemplo, eso puede hacer de que ya con el dinero ya puedo estar preocupado en otras cosas más, por ejemplo, en otros proyectos, en casas, en otras cosas, en carros, en viajes, y mi mente está ahí, ¿no? Y ya no es ya el sábado en la iglesia o el domingo al culto, sino que hay otras prioridades. Entonces nos comenzamos como a alejar, y es verdad. O sea, Dios nos ha hablado desde el principio así, que en el ser humano sí sucede eso. Tiene la tendencia a abandonar a Dios cuando le va bien. Ya. Peligros de